quechua es un enorme peligro, es un cáncer para el pensamiento abstracto. El quechua te bloquea. Es que yo sea partidario de Marta, pero nada, te bloquea el pensamiento abstracto. Quien habla de esta manera es nada menos que el hasta ayer gerente de cultura de la Municipalidad del Cusco. Tras generar el abucheo del respetable, Martín Romero tuvo el decoro de presentar su renuncia al cargo, aunque dijo en su defensa que había sido malinterpretado. He tenido la ocasión de ver cómo en los pueblos más alejados los padres se reunían pidiendo que no se implemente este programa porque necesitaban que sus hijos den el salto hacia Occidente, den el salto hacia la modernidad. Y el EIC les circunscribía hacia el pasado y hacia la regresión. Más allá de lo anecdótico, este incidente sirve como un buen pretexto para saber qué tan presente llevamos el quechua quienes no tenemos la suerte de hablarlo. Pero, oh sorpresa, resulta que los limeños sí hablamos quechua. Y más de lo que muchos creemos, si no escucha al profesor Demetrio Tupac Yupanqui contarnos de dónde viene la famosa yapa. Yapa significa aumento. ¿Quién lo utiliza? Dame la yapa. Y eso lo utilizan no solamente los que somos criollos o son criollos, sino también hasta los chinos y japoneses decían, acá está tu yapa. Yapa es quechua, imagínense, yo sin saber. Tan sorprendidos como esta señora nos quedamos nosotros cuando el profesor Demetrio Tupac Yupanqui nos ilustró sobre todas aquellas palabras que usamos a diario los peruanos, sin darnos cuenta de que repetimos una lengua milenaria. Chacra es palabra quechua. Viene de chacra, en castellano se dice agro, por eso viene la agricultura. Huayquique es tu hermano, está cerca, ¿no es cierto?, a Chincha, la bajada, hay un sitio, una playa que se llama el Huayquique, o aquí cerca, ¿no es cierto?, bajando de Miraflores tenemos el Huayquique, tu hermano. Lima significa hablar, Lima, hablador, ¿no es cierto?, Limatambo, la pampa de Lima, ¿no es cierto?, de donde se habla. ¡Ay, no me diga! ¿Calato qué significa? Calato es desnudo. La palabra chincha, por ejemplo, significa cometa en quechua y huacho significa surco. Esto, por supuesto, no es ningún secreto para las alumnas del profesor Tupac Yupanqui, quienes recomiendan a quien quiere escucharlas que estudien este idioma, uno de los 3 reconocidos por la Constitución como de uso oficial en el Perú. Cuando uno aprende quechua empieza a darse cuenta de que tenemos una cierta forma de expresarnos que tú no sabías de qué provenía. El quechua es un idioma muy rico y te dice mucho más en una sola sílaba de las palabras que van agregando cuando construyes una oración. Dicen muchas cosas más que nuestro propio idioma castellano. Para muestra un botón, la palabra arequipa. Sí, quédate. Arequipa significa quédate. Sí, Ari significa sí, Kepay es quédate. Habría dicho un Pachacute, un general encantado de la campiña de Arequipa, permítame, Inca, quedarme en este hermoso sitio. Y entonces el Inca le contestó, sí, quédate, Ari, Kepay. Una de las cosas que el funcionario cusqueño esgrimió como argumento fue que el quechua no favorece el pensamiento abstracto. Tupac Yupanqui, quien además de inglés y francés, estudió latín y griego, sostiene que por el contrario, la perfección filosófica del quechua es sublime. Los filósofos lucharon mucho por saber qué era el ser, la existencia, la presencia de una cosa, y la nada, que es la negación del ser, no ser. Entonces ser en castellano no se parece a la nada, ni en la escritura, ni en la fonética. En quechua ser es ima y la nada es manaima. Una definición filosófica exacta, precisa de la escuela griega. Esa es una de las muchas razones por las que Runasimi o quechua ha comenzado a ganar espacios, como lo demuestra Gianmarco al cantar este idioma. Ciertas malas voluntades, perlas chayayas, en que yo me retire perlas chayayas. Ojos azules. Y es que los limeños de hoy somos eminentemente provincianos, y eso se refleja en nuestra habla diaria, razón más que suficiente para interesarse cada vez más en la lengua de nuestros ancestros.
Ñuja suti Wilber Javier Ramos y matata penga cuarchi runa guauji masikuna y llaqta masikuna manan penga kunachu estaban cosikuna kay runa simita rimaspa. ¿Qué significa eso? O sea, no debemos tener vergüenza, más bien debemos sentirnos alegres de hablar quechua. Mis padres son quechua hablantes. A veces ellos me hablan, o mi abuela que está en casa me habla y no puedo entenderlo y me dirán significa tanto, pero no recuerdo bien. El quechua nace en Lima, no es serrano, es costeño. Lima es palabra quechua. ¿Y eso es quechua también? Lima significa hablar. Hay que preguntarle a mi abuelita. Creo que me está mintiendo, creo. Pajarin mi ripushkali perlas chayay tuta manta perlas chayay. Causas ay peja kutimosaj perlas chayay.